ser humano fundamentalmente se ve más afectado en la etapa neonatal es durante el proceso de repercusión. O sea, el problema no es cuando le baja uno el oxígeno, sino cuando baja uno el oxígeno se pone hipoxémico. El problema es cuando le ponen a un oxígeno, si no se regula adecuadamente, cuando se está repercutiendo otra vez el organismo, si hay un exceso de oxígeno, se producen estos radicales y esto va a dar principalmente el problema. Entonces acuérdense que la hipoxia es un problema, pero administrar exceso de oxígeno convertimos ese problema en más severo y eso vamos a tener afección multiorgánica. Toda esta acumulación de productos después de la repercusión, afortunadamente el organismo tiene o tiende a hacer un equilibrio de neutralizar este efecto y lo hace con la presencia de antioxidantes. Nosotros podemos administrar antioxidantes como es la vitamina E, la usan muchas mujeres para que no se formen o no se noten las arrugas, o se pueden utilizar otro tipo de antioxidantes. El cuerpo tiene estas enzimas que procesan la producción de oxígeno para neutralizar y entonces se mantiene siempre un equilibrio, así como tenemos el equilibrio de ácidos-base, entre ácidos y bases, tenemos el equilibrio entre radicales libres y antioxidantes. Este equilibrio lo mantenemos todo el tiempo, exceptuando si nosotros metemos la manota y le damos exceso de oxígeno y alteramos el número o este equilibrio de antioxidantes. El problema, o uno de los problemas de los que hablaba la doctora Rocío García, era la displasia broncopulmonar. ¿Por qué se produce la displasia broncopulmonar aparte de lo que ella mencionaba del pulmón, del daño pulmonar o del barotrauma? Porque producimos radicales libres de oxígeno, se hacen atelectasias, se produce edema, se produce inflamación, hemorragia, engrosamiento. Todos estos cambios histológicos, una buena parte son dados con el uso excesivo de oxígeno. Y la otra es que no solo afectamos el pulmón, sino este exceso de oxígeno, estos radicales libres, participan en la fisiopatogenia de la hemorragia intraventricular o la leucomalacia periventricular. Participan, ya lo vieron ayer, de la retinopatía del prematuro, el diagnóstico, el manejo. Bueno, una parte causal de la retinopatía del prematuro es el manejo del oxígeno, el excesivo manejo del oxígeno. Y también participan en el desarrollo de la enterocolitis engrosante y hasta en la acidosis tubular renal. Bueno, el oxígeno lo necesitamos. Acuérdense que debe haber un equilibrio que es delicado utilizarlo, pero entonces, ¿cómo lo vamos a dar? Y aquí va a depender del tamaño del paciente. Hablando específicamente de los neonatos, pues para eso necesitamos ser más exactos en la forma de cómo dárselo. Necesitamos utilizar instrumentos o accesorios o aparatos pequeños propios para el recién nacido. Necesitamos reducir mucho del espacio muerto, necesitamos reducir mucho del ruido que se produce con la administración de estos aparatos y lo podemos resumir como dos formas de darlo. Son dos tipos de proporcionar el oxígeno, una es a través de flujo alto y la otra es a través de flujo bajo. Los sistemas de flujo alto dan un flujo que puede exceder el flujo inspiratorio del paciente. Aquí el oxígeno lo metemos a presión. O sea, yo estoy dando el oxígeno pero con presión y la concentración de oxígeno yo la voy a definir y tengo que hacer que este oxígeno que proporciono se humedezca. ¿Cuál es el método que está ahorita haciéndose famoso? Es la cánula nasal de flujo alto. Esta cánula nasal es como la estándar que se pone en la nariz, nada más que proporciona flujo alto. El flujo alto genera un aumento de la presión y hace el equivalente a un CPAP. Es un procedimiento que está en desarrollo, tiene algunas publicaciones que son a favor, tiene otras publicaciones que dicen que no hace diferencia con el CPAP y yo les recomendaría que se esperen a tener suficiente información
antes de utilizar este tipo de cánulas. Y entonces mejor nos quedamos con lo que conocemos o lo que recomiendo por el momento, que es un suministro de flujo alto, que es a través de presión positiva continua en la vía aérea, que es el CPAP. Esto del CPAP les va a hablar extensamente el doctor Osorno. Este neonato, después de un rato de estar recibiendo oxígeno, pensó que era más conveniente, escuchó parte de los radicales libres en la plática y dijo, mejor me lo quito. En el sistema de flujo bajo, la contraria, tenemos dos formas. Uno, darlo en un sistema cerrado, y este cerrado es parcialmente cerrado, que es la campana de oxígeno, o algunos le llaman también caja de oxígeno. El otro es dar a través de la incubadora, y tenemos el sistema abierto, que sería la máscara de oxígeno, la máscara simple y la cánula nasal de flujo bajo, no de flujo alto. Estos sistemas cerrados, o sea, estamos metiendo al niño en este sistema para darle el oxígeno, deben ser transparentes. Y obviamente estamos hablando que deben ser aparatos adecuados para los niños. No le deben de poner una campana que cubre a todo el niño, deben nada más cubrir la cabeza. El problema de estos sistemas es que les damos humedad y entonces incrementa el riesgo de humedad. Y tenemos la campana o caja cefálica, está indicado cuando tenemos hipoxemia, que responde al incremento de la presión arterial de oxígeno. Obviamente el niño debe estar consciente, no debe estar en apnea. Si tiene apnea, ahí no va a poder respirar, debe estar con esfuerzo respiratorio. Debemos tener cuidado con esos sistemas que se obstruye la nariz, porque entonces el niño va a tener problema o tener algún tipo de conflicto mayor. La campana de oxígeno, como ustedes ven, que es la que más frecuentemente se utiliza, este es totalmente transparente, nos permite ver adecuadamente al niño, y después de un tiempo, si uno no cuida estas cosas y las utiliza, no podemos ver si el niño está en malas condiciones. Entonces, un requisito, la campana de oxígeno sí funciona, pero debe permitir ver al niño. Se recomienda para niños que están enfermos, pero requieren un FiO2 mayor del 40%, y el flujo mínimo es del 3 litros por minuto, porque si le ponen un flujo más bajo, no se mueve, se queda el CO2 encerrado y entonces el niño empieza a respirar su propio CO2. Si lo hacen en la campana como redonda o en caja, realmente es exactamente lo mismo, aunque algunos dicen que la distribución del oxígeno en la campana se hace más adecuada por ser circular que estar chocando en paredes. Creo que eso no da tanto problema. Entonces, para utilizar la campana de oxígeno deben tener un mezclador para regular la concentración de oxígeno. Deberíamos utilizar un analizador. Analizador es un aparatito que lo meto dentro de la campana para que mida cuánto oxígeno le estoy realmente dando, porque yo lo puedo poner el mezclador y decir a 40%, y a la hora que meto el analizador de oxígeno está al 28%, o puede estar más alto, porque en un intento de mejorar la oxigenación me ha tocado vivencias que las enfermeras les ponen papel o plástico o trapos alrededor de la entrada de la campana para que se concentre más el oxígeno. Y efectivamente se concentra más el oxígeno, pero también el CO2 que el niño está sacando. Entonces, debe ser un sistema cerrado parcialmente, pero no debe estar totalmente obstruido. Y obviamente, si están dando un oxígeno, lo están dando a un niño en una temporada o un tiempo más o menos prolongado, lo deben dar humidificado, y la recomendación es que no lo proporcionen con un nebulizador. El otro es ponerle, en un sistema cerrado, ponerle oxígeno a una incubadora, que sería una cajota. En lugar de ser una campana de oxígeno a la cabeza, pues tenemos a todo el cuerpo. Este problema, esta condición permite la visibilidad siempre y cuando la incubadora, las paredes no sean igual que la otra campana, viejas, opacas, que uno no ve nada. Se recomienda para bebés que están estables y cuando requerimos una concentración del 40%. Aquí hay un problema muy grande. Cada vez que abrimos una ventana o la pared de la incubadora, se pierde el oxígeno. Este niño se puso a buscar dónde estaba el oxígeno porque sentía que le estaba bajando la saturación y no lo pudo encontrar en ningún lado. Entonces tuvo que llamar a la enfermera.
Esta forma de proporcionar oxígeno adentro de la incubadora creo que no es tan práctico, es más recomendable ponérselo más directamente. Bueno, el oxígeno o la fracción inspirada de oxígeno que damos va a estar dependiente del flujo inspiratorio del paciente, y esto va a depender de la ventilación minuto, es decir, qué tan rápido respira el niño. Y la ventilación minuto, que es la frecuencia respiratoria por el volumen corriente, hay una condición que esto varía con el peso del neonato. Yo había contemplado esta plática y el doctor Lorenzo Sorno me hizo favor de darme o hacerme notar que estaba equivocando la forma de presentación, y gracias a él estoy modificando algunos detalles. La primera es que cuando ustedes ven en esta parte de la nariz, toda esta zona, ahí tenemos aire. Cuando nosotros proporcionamos con la cánula nasal, se va a mezclar ese aire con la cánula nasal y esto va a modificar la concentración de oxígeno. El conflicto se produce cuando estamos hablando de niños con tamaño pequeño, que lo voy a mostrar un poquito más adelante. Podríamos decir, les decía que el oxígeno en un sistema de flujo bajo abierto era con las puntas nasales, con la máscara simple de oxígeno. Esta imagen aparece en el libro de reanimación neonatal de una forma de proporcionar oxígeno con máscara. Yo no he visto en mi ya larga vida de pediatra, de neonatólogo, a nadie utilizarla, por lo menos en este país. Entonces es una forma que existe, no sé dónde hay estos tubos de este tamaño para este niño, pero deben tener cuidado porque el oxígeno estas máscaras deben tener orificios para que permita la salida de CO2, y dependiendo del flujo que ustedes estén proporcionando, 5 a 6 litros por minuto o hasta 7 a 8 litros por minuto van a incrementar la concentración de oxígeno. Las máscaras que sí he visto en todas partes son estas más modernas. El problema es que no busquen unas transparentes para que puedan ver al neonato. Y algunas veces utilizan estas máscaras, nada más que acuérdense que las bolsas de ventilación no sale nada si no la tienen apachurrada. Entonces tendrían que usar unas bolsas de anestesia que ojalá, ya Lorenzo les va a decir, ojalá regresemos a esa parte de la... Y si todavía a la máscara de oxígeno le quieren poner reservorio para aumentar la concentración de oxígeno, va a estar más difícil encontrar un tamaño neonatal con reservorio neonatal, por lo tanto olvídense de esa cosa. La cánula nasal requiere un tipo específico de flujómetro. Tenemos 3 tipos: prematuro, de término, pediátrico. La que vemos en los hospitales en todas partes es la pediátrica. Yo nunca he visto la prematuro ni la neonatal. Las ventajas de la cánula nasal es muy simple, es muy barata. Las desventajas es que varía la FiO2 dependiendo del tamaño del niño o qué tanto flujo le pongan, y eso van a modificar la concentración de oxígeno. Entonces, cuando ustedes revisan la propaganda del producto, les dice que si le ponen 1 litro consiguen el 24%, y si le suben la cantidad de flujo por minuto, 5 litros por minuto, tienen el 40%. Pero y entonces todo mundo estaría muy contento, pero lo que me hizo notar el doctor Lorenzo es que si revisamos esta gráfica de Walsh, donde se hace el cálculo de la fracción inspirada efectiva, y vemos aquí, o si alcanzan a ver, el flujo de 1 litro por minuto, y seleccionamos a un niño de 1 kilo, entonces tenemos un proceso, un indicador que nos dice que tiene 100. Utilizando a este mismo autor, nos vamos a su siguiente parte, que buscamos dónde se encuentra el 100, que está en la parte de hasta abajo, y entonces nos dice que si le ponemos el 21%, este niño va a recibir 21%. El punto es que si le ponemos el 100%, el niño va a recibir el 100%. Pero si nos vamos a un niño de 3 kilos, que le ponemos 1 litro por minuto, utilizando
este esquema nos da un factor de 33 y si nos vamos a la gráfica, este niño de 33 con 21%, le damos 21%, pero si levantamos el 100% por la punta nasal, le damos un 49%. Entonces, si el niño es chiquito y le ponen mucho flujo, van a subir mucho la concentración de oxígeno. Entonces va a ser al 100% y entonces ustedes están pensando que es al 21%. Y dicen, ya cuando suba a 60, entonces ya lo paso a CPAP o al ventilador, aguas, porque lo tienen con el 100% desde el principio. Y no es lo mismo darle esa punta nasal con 1 litro al niño de 3 kilos o de 4 kilos que al niño de 750 gramos. Entonces tomen en cuenta estas cosas. Entonces las cánulas nasales son para niños crónicos, niños displásicos. Tengan precaución con estas formas o utilicen estas gráficas para verlos, hacerlo más correctamente. Tienen que cuidar la forma de no lastimar la nariz. Las limitaciones, acuérdense que depende del tamaño del niño, según el flujo, de mantener las puntas en la nariz y hablar si la respiración oral o nasal es más conveniente, se produce secreción, edema, y si las puntas están lastiman el tabique. Las complicaciones es que no los pueden usar en niños con atresia de Cuanas, y que muchas veces las puntas nasales, así como les mostraba la imagen del niño con CPAP, andan por un lado y el niño anda por el otro. Entonces deben estar, sobre todo el manejo de enfermería, debe estar cuidando el tamaño adecuado, la posición adecuada, el niño adecuado, etcétera. Cuando le ponen mucho flujo, aparte de que aumentan mucho la concentración de oxígeno, generan un efecto de CPAP y entonces están usando un CPAP que se volvería de flujo alto, aunque ustedes piensen que es un sistema de flujo bajo. Entonces tengan precauciones con este tipo de cosas. La otra, se utilizan los flujómetros para dar el oxígeno. Hay muchos tipos de flujómetro, unos dan de 0 a 15 litros por minuto, otros de 0 a 3, otros dicen que están de 0 a 1000, pero centímetros, lo cual es 0 a 1 litro, otros dicen de 0 a 200, pero sería de 0.2 litros por minuto. Entonces tienen que conocer qué tipo de flujómetro están utilizando. Siempre deben de leer en la línea de flotación, no ver un poco más arriba, un poco más abajo, porque ese es el flujo que ustedes están proporcionando. Acuérdense que el flujo va a modificar la concentración de oxígeno. Si utilizan humidificador, el humidificador sirve para humidificar, lo pueden dar frío, como es esta forma estándar que utilizamos en muchas partes, o lo pueden dar caliente, que es la forma más ideal cuando proporcionan el oxígeno por más tiempo. No recomendamos el uso del nebulizador. Hay muchos tipos de nebulizadores, hay diagramas que dicen cuánto está la concentración del nebulizador. El problema del nebulizador hace mucho ruido y decíamos que el ruido es un problema para el neonato, puede producir broncoespasmo, produce exceso de líquidos, sobrecarga de líquidos, puede hacer edema pulmonar, agravar la displasia, la enterocolitis, el conducto arterioso, muchos tipos de cosas. Bueno, ¿cuándo está indicada el oxígeno? Dos partes para irme rápidamente. Uno, al nacer, y la otra es después de nacer. Al nacer, acuérdense que el niño viene hipóxico, que está hipóxico, no es que esté hipóxico, está en un ambiente hipóxico intrauterino y va a salir a un ambiente de más oxígeno, que le lleva un tiempo ir recuperando nace con una saturación de 60 y le lleva hasta 10 minutos llegar hasta 90, 93, 95%. O sea, es un proceso fisiológico. No lo quieran tener con una oxigenación a los 30 segundos del 100%. Eso no es fisiológico. Acuérdense que el diagrama de flujo de la reanimación neonatal dice que si el niño tiene una frecuencia menor a 100 o tiene bloqueadas o tiene apnea, piensen en proporcionar ventilación a presión positiva, pero esta ventilación debe ser, o administrar el oxígeno debe ser controlada con un monitor de saturación. Y si el niño no tiene esta condición, o sea, tiene una frecuencia respiratoria mayor de 100, pero respira con dificultad,
que piensen en el empleo del CPAP nasal, que les va a hablar más posteriormente. La recomendación es que tengan disponible un oxígeno, tengan disponible un mezclador de oxígeno y un oxímetro de pulso en la sala de partos, porque cuando se necesita utilizar hay que medir el oxígeno y hay que dárselo de acuerdo al objetivo de la saturación que queremos, de acuerdo a los minutos de vida, porque si ustedes le dan saturación alta muy rápido, le van a producir daño. Entonces deben tener oxímetro. Si piensan que va a ser una reanimación de un neonato muy chiquito, requieren probablemente presión positiva o tienen cianosis. Si hacen la reanimación del recién nacido de término, procuren iniciar con oxígeno al aire ambiente. Si lo hacen del prematuro, que sea alrededor del 40%. Procuren evitar que se ceda al 95%, obviamente no retrasar las maniobras de reanimación, y si usan el saturómetro, colocarlo en la mano derecha. Después del nacimiento, ¿cuándo necesitan oxígeno? Cuando el niño necesitan corregirle la hipoxemia porque se la midieron con saturación, está abajo de 90, o que tienen un PO2 bajo, abajo de 60. ¿Y por qué abajo de 90%? Porque después del estudio que hizo Waldemar Carlo de agarrar niños con niveles de saturación bajo, niveles de saturación alto, cuando se les dio niveles de saturación bajo, tenían menos retinopatía del prematuro, efectivamente se daña menos el ojo, nada más que se mueren más. Entonces es preferible tener un niño vivo con algo de lesión y no un niño muerto sin lesión. Entonces la saturación es del 90 al 95% después de esos primeros 10 minutos de vida. Y la otra es cuando lo que les mostraba el doctor López Candiani, el niño tiene dificultad respiratoria, tiene los síntomas, pues entonces le ponen el oxígeno, pero ese oxígeno se lo ponen inicialmente ya sea con la campana o con la máscara o con el método que quieran, pero deben medirlo, deben compararlo contra una gasometría, contra una saturación, porque acuérdense que el oxígeno es peligroso, produce daño, y esto se debe ir midiendo el oxígeno en la sangre, la saturación de oxígeno, para tener el manejo adecuado. Acuérdense que el saturómetro es muy útil, es muy conveniente, pero también produce daño, y ese daño puede producir incluso lesiones severas cuando no es aplicado de forma adecuada o correcta. Resumiendo, el oxígeno es esencial. El niño que tiene hipoxia hay que corregirla, nada más que el oxígeno es delicado, es peligroso, hay que tenerle mucho respeto. Conozcan el instrumento, el aparato que están utilizando para dar oxígeno. Yo me estoy encargando de esta parte de darlo de manera abierta, cerrada, flujo bajo, y ahora le voy a pedir al doctor Lorenzo Sorno que nos hable de la siguiente fase. Si ya le dieron oxígeno o desde el principio consideran que no está respondiendo, entraría el término de CPAP. Y los aplausos se los pido para hasta el final, no ahorita. Muchas gracias.